Imagina una sala de reuniones en California. Una mesa larga, varias carpetas cerradas, vasos de agua que nadie toca. En uno de los lados está Steve Jobs, 30 años, fundador de Apple, el hombre que convirtió una placa llena de cables en una empresa conocida en todo el mundo. Y frente a él, directivos y miembros del consejo que han llegado a una conclusión incómoda. La compañía que creó ya no sabe qué hacer con él. La escena suele resumirse con una frase simple: Steve Jobs fue despedido de Apple. La realidad fue más fría y más lenta. No lo arrojaron a la calle aquella mañana. Le quitaron el poder real. Apartaron de sus manos el proyecto que amaba. Dejaron al fundador dentro del edificio, pero fuera de la máquina. Poco después, se marchó. Guarda esa silla en la cabeza, porque 12 años más tarde, la empresa que lo había dejado sin sitio estaría perdiendo dinero, perdiendo rumbo y buscando una forma de sobrevivir. Y el hombre al que consideró un peligro volvería por la misma puerta. La pregunta no es solo cómo pudo salvar a Apple. La pregunta más extraña es esta: ¿cómo pudo ser, al mismo tiempo, el hombre que Apple necesitaba expulsar y el único capaz de devolverle la vida? Para entenderlo, volvamos a una casa sencilla de Los Altos, en los años 70. En una mesa hay resistencias, chips, cables, una calculadora, placas verdes cubiertas de pequeñas líneas metálicas. Steve Jobs mira todo aquello, pero no es él quien sabe convertir cada pieza en una computadora. Ese talento pertenece a su amigo Steve Wozniak. Woz, un ingeniero tímido, generoso y extraordinariamente hábil, capaz de hacer con pocos componentes lo que otros necesitaban hacer con muchos. Jobs posee otra clase de visión. Mira una placa que solo emociona a un aficionado a la electrónica y ve un objeto que una persona normal podría desear. En aquella época, una computadora suele ser una máquina grande, cara y distante. Vive en una universidad, en un banco o en una oficina del gobierno. No está en tu dormitorio. No está junto a la cafetera. No pertenece a una familia. Jobs no inventa la computadora personal él solo. Ni siquiera diseña el corazón electrónico de la primera Apple. Lo que hace es insistir en una idea que todavía parece extraña. La computadora no debe exigir que tú entres en su mundo. La computadora debe entrar en el tuyo. En 1976, Jobs y Wozniak ponen en marcha Apple. Para reunir dinero, Jobs vende su furgoneta Volkswagen. Woz vende una calculadora que aprecia mucho. Luego llega una pequeña oportunidad. Paul Terrell, dueño de una tienda llamada Byte Shop, encarga 50 Apple I ensambladas. No son todavía computadoras completas como las imaginas hoy. Son placas preparadas para aficionados. Pero el pedido obliga a los dos jóvenes a conseguir piezas a crédito, montar las máquinas y entregarlas antes de que venza la factura. Ese pequeño montón de placas contiene algo mayor. No solo tecnología. Una promesa. Un año después aparece la Apple II. Ahora la máquina tiene carcasa, teclado, color, una forma más cercana a un electrodoméstico que a un experimento de laboratorio. Wozniak ha construido una maravilla técnica. Jobs ha empujado para que parezca un producto. Y cuando programas como VisiCalc permiten hacer cuentas de negocio en la pantalla, la computadora deja de ser un juguete para aficionados. Empieza a entrar en hogares, escuelas y oficinas. Apple crece a una velocidad difícil de controlar. Llegan inversores, empleados, fábricas, campañas, adultos con experiencia que saben leer balances y organizar una empresa. Y todos observan al joven fundador, brillante, magnético, capaz de ver algo que todavía no existe, pero también impaciente, hiriente, obsesionado con cada detalle, convencido de que ceder significa traicionar la idea. Ahí empieza la verdadera historia.
no es una guerra entre un genio y un grupo de necios. Es una guerra por el control de un sueño que ya vale demasiado dinero para pertenecer a una sola persona. Y Steve Jobs todavía no sabe compartirlo. Hay un objeto pequeño que ayuda a entender a Steve Jobs. No es una computadora. Es una hoja con letras dibujadas a mano. Años antes de Apple, Jobs abandona sus estudios formales en Reed College, pero sigue entrando en algunas clases que le fascinan, entre ellas, caligrafía. Aprende que una letra puede tener peso, ritmo, espacio, que incluso el vacío entre dos caracteres puede cambiar cómo se siente una página. En ese momento, aquello no parece útil. Años después, cuando trabaja en el Macintosh, esa sensibilidad reaparece en las tipografías y en la forma de mirar una pantalla. Guarda este detalle. Jobs no piensa la tecnología solo como una herramienta que funciona. La piensa como una experiencia que debe sentirse correcta. Eso puede producir belleza. También puede convertir una oficina en un lugar difícil de respirar. Quienes trabajan con él describen reuniones donde una idea es maravillosa por la mañana y absurda por la tarde, donde un prototipo aceptable recede una mirada de desprecio, donde una fecha imposible se presenta como si fuera una obligación moral. Sus compañeros llegan a hablar de un campo de distorsión de la realidad. Dicho simple, cerca de Jobs, lo imposible parece posible, porque él actúa como si las limitaciones fueran excusas inventadas por personas sin valor. A veces funciona. Un equipo hace en semanas lo que pensaba que requería meses. A veces destruye. Personas brillantes salen agotadas, humilladas o furiosas. Y esa dureza no se queda dentro de la empresa. Jobs puede entender la belleza de una curva en una carcasa y al mismo tiempo actuar con una frialdad dolorosa con quienes tiene cerca. Durante años niega la paternidad de su hija Lisa, aunque con el tiempo reconstruyen parte de su relación. No estamos ante un héroe limpio. Estamos ante un hombre capaz de ver la humanidad dentro de una máquina y de no verla siempre en la persona que tiene delante. A comienzos de los años 80, IBM entra con fuerza en el mercado de las computadoras personales. IBM es grande, respetada, el tipo de compañía que tranquiliza a una oficina llena de contables. La competencia deja de parecer una aventura de jóvenes californianos. Ahora es una industria. Dentro de Apple, Jobs se obsesiona con una máquina nueva. El proyecto Macintosh no nace de él solo. Había sido impulsado por Jeff Raskin y construido por un grupo de ingenieros y diseñadores extraordinarios. Pero Jobs entra, toma el control, sube las expectativas y convierte al equipo en una pequeña tripulación rebelde. Sobre el edificio ondea una bandera pirata. La idea es sencilla. Es mejor ser pirata que obedecer como parte de una marina enorme. La máquina debe parecer distinta desde el primer segundo. Hasta entonces, muchas computadoras te obligan a escribir órdenes, palabras exactas, códigos que debes memorizar. Si no conoces el idioma secreto, la pantalla no hace nada. Jobs y el equipo quieren cambiar eso. En una visita a Xerox PARC, ven ideas que ya se estaban desarrollando allí. Ventanas, iconos, un puntero que se mueve con un ratón. No copian una máquina terminada. Ven una puerta abierta y deciden atravesarla con más fuerza que Xerox. Una interfaz gráfica, dicho simple, permite que señales lo que quieres en vez de escribirle a la computadora una orden secreta. ¿Quieres mover un documento? Lo arrastras. ¿Quieres eliminarlo? Lo llevas a una papelera dibujada en la pantalla. La máquina empieza a hablar con imágenes. En enero de 1984, Jobs presenta el Macintosh. La computadora saluda. El público responde como si estuviera viendo una criatura viva. Días antes, un anuncio emitido durante la gran final del fútbol americano había mostrado un mundo gris, personas idénticas y una atleta que rompe una pantalla con un martillo.
Apple no está vendiendo solo memoria y procesadores, está vendiendo rebelión. Está diciendo que la computadora puede liberar al individuo en lugar de convertirlo en una pieza más del sistema. Es una historia brillante, pero una historia no puede borrar el precio, ni añadir memoria, ni crear de golpe todos los programas que un cliente necesita. Y muy pronto, detrás de los aplausos, empieza a escucharse el sonido menos romántico de todos, el de las cifras. Imagina ahora el escritorio de un vendedor de Apple. Sobre él hay un Macintosh blanco, compacto, amable. Al lado, una lista de objeciones. Es caro, tiene poca memoria, no incluye disco duro, y todavía hay pocos programas disponibles para muchas tareas diarias. El Macintosh es importante, bello, adelantado en varios aspectos, pero al principio no vende al ritmo que Jobs había prometido. Las ventas arrancan con fuerza y luego se enfrían. Mientras tanto, la antigua Apple II sigue pagando muchas de las facturas de la compañía. Ese contraste empieza a envenenar las reuniones. Para Jobs, las dudas son cobardía. Para otros directivos, ignorar los números es poner en peligro el empleo de miles de personas. Ahí aparece John Sculley, un ejecutivo elegante que viene de Pepsi, experto en marketing y en dirigir una organización grande. Jobs lo había convencido de entrar en Apple con una provocación famosa sobre vender agua azucarada o intentar cambiar el mundo. Al principio parecen una pareja perfecta, el visionario y el administrador, el fuego y el freno. Pero ambos quieren decidir hacia dónde gira el volante. Mira la situación desde 3 sillas distintas. Desde la silla de un ingeniero del Macintosh, Jobs puede ser insoportable, pero también es el hombre que protege el trabajo del equipo frente a una empresa cada vez más burocrática. Desde la silla de Sculley, Jobs es brillante, sí, pero cambia de dirección, enfrenta a personas y promete resultados que la realidad no entrega. Desde la silla de Jobs, Sculley fue invitado para ayudar a ejecutar la visión, no para convertirse en dueño de ella. Los 3 puntos de vista contienen algo verdadero, y por eso el conflicto no tiene una salida limpia. En 1985, Jobs intenta recuperar poder mientras Sculley está fuera de la ciudad. El plan llega al consejo. Sculley regresa, y los miembros del consejo deben elegir, no entre innovación y mediocridad, sino entre un fundador imprevisible y un director ejecutivo que les parece más capaz de mantener la empresa estable. Eligen a Sculley. Jobs queda apartado de la división Macintosh y sin autoridad operativa real. No es exactamente la escena de una película donde un guardia le entrega una caja de cartón. Es peor de una forma más silenciosa. Puede seguir teniendo un título, puede seguir entrando al edificio, pero ya no controla nada que le importe. Piensa en lo que eso significa. Tienes 30 años. La empresa empezó en la casa de tus padres. Su nombre está unido al tuyo. Has convencido a cientos de personas de trabajar hasta la madrugada porque les dijiste que estaban construyendo el futuro. Y ahora esas mismas paredes continúan sin ti. Jobs pasa meses herido y desorientado. Después renuncia, vende casi todas sus acciones de Apple y sale de la compañía que ayudó a crear. La palabra fracaso resulta extraña para alguien joven, rico y famoso. Pero él mismo contaría más tarde que había perdido el centro de toda su vida adulta. La humillación es pública. En Silicon Valley, todos conocen la historia. El niño prodigio no pudo dirigir su propio imperio. Aquí podría terminar todo. Jobs podría vivir de su fortuna, repetir durante décadas que el consejo no entendía nada, convertirse en una figura del pasado, y durante un tiempo, nadie sabe que esta será una historia de regreso, ni el consejo, ni Sculley, ni Jobs. Lo único que existe es una puerta cerrada y un hombre fuera de ella. Pero el exilio va a obligarlo a descubrir algo que Apple nunca pudo enseñarle, que tener razón sobre el futuro no significa saber construir el camino hasta él, y que a veces
El producto que parece fracasar contiene una pieza que todavía no ha encontrado su momento. En una mesa aparece ahora un cubo negro. Perfecto. Severo. Casi como una escultura. Se llama Next. Después de dejar Apple, Jobs reúne un pequeño grupo y decide crear la computadora ideal para universidades y científicos. Quiere que cada parte sea extraordinaria. La caja, la tipografía, el embalaje, incluso el interior que casi ningún cliente verá. El resultado es elegante y avanzado. También es demasiado caro para la mayoría de las personas a las que pretende servir. Aquí vuelve a aparecer la vieja herida de Jobs. Puede ver con claridad lo que un producto debería ser y negarse a aceptar lo que el mercado está dispuesto a pagar. Next vende pocas máquinas. El cubo negro se convierte en otro objeto admirado más de lo que se compra. Si miras solo las ventas, parece un segundo fracaso. Pero abre el cubo. No literalmente. Mira lo que vive dentro. Su sistema operativo permite construir programas de una forma moderna y flexible. Ofrece herramientas que facilitan a los desarrolladores unir piezas complejas sin empezar siempre desde cero. El hardware no conquista el mundo. El software queda esperando. En el CERN, Tim Berners-Lee utiliza una computadora Next para desarrollar la primera versión del navegador y editor de la World Wide Web. Es una ironía perfecta. Una máquina comercialmente limitada ayuda a abrir una de las puertas más grandes de la historia humana. Y años después, ese mismo sistema será la base profunda sobre la que Apple construirá su futuro. Guarda el cubo negro. Todavía no ha terminado su viaje. Mientras Next lucha, Jobs compra otro grupo pequeño, unos 40 artistas e ingenieros que trabajaban dentro de Lucasfilm. La compañía se llama Pixar. Al principio, no es el estudio de películas que tú conoces. Intenta vender computadoras gráficas muy caras. Hace anuncios, cortos, trabajos técnicos y pierde dinero. Durante años, Jobs sigue financiándola. Pero aquí ocurre algo distinto. En Apple, él había querido ser el centro de la tormenta creativa. En Pixar, el corazón artístico pertenece a personas como Ed Catmull y John Lasseter, y a equipos capaces de discutir una historia durante meses hasta que una emoción funciona. Jobs puede presionar, negociar, proteger la empresa, pero no puede entrar en una sala y ordenar que un personaje tenga alma. Tiene que apoyar un proceso que no controla por completo. Tiene que esperar. En 1995 llega Toy Story, la primera película de largometraje realizada completamente con animación por computadora. La novedad técnica atrae miradas, pero la tecnología no es lo que hace que la película sobreviva. Sobrevive porque los juguetes sienten miedo, celos, lealtad, abandono. La máquina desaparece detrás de la historia, y Jobs presencia una lección que encaja con todo lo que siempre había intuido. La gente no se enamora de la tecnología, se enamora de lo que la tecnología le permite sentir. Pixar triunfa. Jobs, expulsado de su empresa de computadoras, encuentra una nueva clase de poder en el cine. Pero sería demasiado cómodo decir que el fracaso lo convierte en un hombre humilde y amable. No, sigue siendo exigente, controlador, capaz de herir. El cambio es más pequeño y más útil. Aprende a elegir mejor. Aprende que un gran equipo no es una extensión de su ego. Aprende que decir no puede ser más importante que añadir otra idea. Y aprende a esperar el momento correcto. Mientras él aprende fuera, Apple se pierde dentro. La compañía lanza demasiados modelos con nombres confusos, proyectos que se superponen, máquinas que compiten entre sí. Su sistema operativo envejece. Microsoft y las computadoras compatibles con Windows dominan el mercado. Los clientes fieles siguen amando a Apple, pero incluso ellos empiezan a preguntarse cuánto tiempo podrá resistir. A mediados de los años 90,
la empresa necesita con urgencia una base de software moderna. Busca opciones y descubre que una pequeña compañía posee exactamente lo que le falta. Una compañía construida alrededor de un cubo negro. Next. De pronto, el objeto que parecía prueba del fracaso de Jobs se convierte en la llave de la puerta que lo expulsó. Apple no va a llamarlo porque lo extrañe. Va a llamarlo porque necesita lo que construyó cuando nadie estaba mirando. En 1996, Apple compra Next. Sobre el papel, está comprando tecnología. En realidad, también está dejando entrar una fuerza que había pasado 12 años fuera del edificio. Steve Jobs vuelve primero como asesor. No regresa con una corona. Observa, pregunta, camina por una compañía que todavía lleva su huella, pero que ya casi no sabe explicar por qué existe. Hay demasiados productos, demasiados comités, demasiadas decisiones tomadas para no molestar a nadie. Y detrás de todo eso, pérdidas enormes. La empresa no desaparece de un día para otro, pero cada trimestre reduce el espacio para equivocarse. Entonces cae el director ejecutivo Gil Amelio. Jobs empieza a asumir el mando. Al principio lo llaman director interino, temporal, pero todos dentro de Apple entienden que el fundador ha recuperado la silla. Esta vez, sin embargo, no empieza añadiendo, empieza cortando. En una pizarra dibuja una cuadrícula de 4 espacios. Arriba, consumidor y profesional. A un lado, escritorio y portátil. 4 tipos de computadora, nada más. Dicho simple, Apple dejará de intentar fabricar una versión distinta para cada posible cliente. Hará pocos productos y concentrará en ellos su dinero, su talento y su tiempo. La decisión parece obvia cuando la cuentas después. Dentro de la empresa es brutal. Proyectos enteros desaparecen. Equipos que han trabajado durante años reciben la orden de detenerse. El Newton, una computadora de bolsillo adelantada en algunas ideas, termina cancelado. Licencias y experimentos se cierran. Para salvar una organización, Jobs obliga a muchas personas a aceptar que su trabajo no continuará. El enfoque tiene un coste humano, pero sin enfoque, Apple no tiene futuro. Y ahí se ve una diferencia esencial entre el Jobs joven y el que regresa. Antes quería demostrar que su visión era pura. Ahora, primero quiere que la compañía siga viva. Por eso hace algo que enfurece a muchos seguidores de Apple. Llega a un acuerdo con Microsoft. En una pantalla gigante aparece Bill Gates. El público abuchea. Durante años, Microsoft había sido el enemigo, el símbolo del mundo gris contra el que Apple se definía. Microsoft invierte $150 millones en acciones sin voto. Se compromete a mantener Office para Mac. Ambas empresas cierran disputas sobre patentes y cooperan en varios puntos. No fue un cheque mágico que por sí solo salvara a Apple. La compañía todavía tenía recursos. Lo decisivo fue la señal. Los clientes podían confiar en que programas esenciales seguirían disponibles. La guerra permanente dejaba de consumir energía. Jobs había entendido que Apple no necesitaba que Microsoft muriera. Necesitaba recordar por qué merecía vivir. La respuesta aparece en 2 palabras. Think different. Piensa diferente. La campaña muestra a personas que cambiaron el mundo, artistas, científicos, rebeldes. Pero en secreto, el anuncio no habla de ellas. Habla de Apple intentando reconocerse en un espejo. Dentro del laboratorio de diseño, Jonathan Ive y su equipo llevan tiempo explorando formas nuevas. Jobs ve en Ive algo que necesita. Una persona capaz de convertir la obsesión por la sencillez en plástico, vidrio, curvas y silencio. Juntos trabajan en una computadora que no se parece a una caja beige de oficina. Cuando aparece en 1998, es redonda, translúcida, azul verdosa. Puedes ver parte de su interior. Se llama iMac. Elimina el disquete que casi todas las computadoras todavía usan.
Adopta conexiones nuevas. Parece amable, incluso divertida. Imagina verla en una tienda rodeada de máquinas grises. Antes de leer la velocidad del procesador, ya sabes cuál quieres tocar. Eso es lo que Jobs entiende mejor que casi nadie. Un producto empieza a convencerte antes de que comprendas sus especificaciones. El iMac vende. Apple vuelve a obtener beneficios, y el regreso deja de parecer una maniobra desesperada. La empresa ha recuperado algo más difícil de medir que el dinero. Ha recuperado una personalidad. Pero Jobs no ha vuelto solo para fabricar una computadora bonita. El verdadero plan empieza a hacerse visible. Apple va a controlar cada parte del viaje: el aparato, el programa, la tienda, el contenido. No solo el objeto, también el camino que el objeto te obliga a recorrer. Coloca un iMac de 1998 sobre una mesa. Mira su carcasa translúcida. No es solo decoración, es una declaración de poder. La mayoría de las compañías de computadoras venden una parte del sistema y dependen de otras empresas para el resto. Una fabrica el aparato, otra escribe el sistema operativo, otra vende los programas, otra atiende al cliente. Jobs quiere unirlo todo. Integración, dicho simple, significa que el mismo equipo decide cómo se ve la máquina, cómo responde el programa y qué siente la persona al usar ambos. Eso reduce opciones. También permite que las piezas encajen con una precisión difícil de conseguir cuando cada empresa protege su propio interés. La filosofía de Apple será esta: menos libertad para montar cualquier combinación imaginable. Más control sobre la experiencia completa. Ese control puede sentirse cómodo y también puede convertirse en una jaula elegante. Guarda esa contradicción. Porque el imperio que Jobs construirá después de regresar no se basa solo en inventar objetos, se basa en controlar las puertas entre ellos. A comienzos del nuevo siglo, la música está atrapada en un caos. La gente compra discos compactos, copia canciones, descarga archivos de lugares dudosos, carga reproductores incómodos con poca capacidad. Las discográficas temen que Internet destruya su negocio. En 2001, Jobs saca del bolsillo un pequeño rectángulo blanco. Tiene una rueda que gira bajo el pulgar. El iPod promete llevar 1000 canciones contigo. No es el primer reproductor digital. Eso importa. Jobs rara vez gana por llegar primero. Gana cuando toma una tecnología dispersa, elimina fricción y la convierte en una historia que cualquiera puede entender. 1000 canciones en tu bolsillo. Una frase, un objeto, una sensación de libertad. Pero el mecanismo verdadero está detrás. Apple compra y mejora un programa llamado iTunes para organizar música. Después convence a las discográficas de vender canciones individuales en una tienda digital fácil de usar. El iTunes Store no elimina la piratería ni resuelve todos los conflictos de la industria. Hace algo más práctico. Ofrece un camino legal menos doloroso que buscar archivos por toda la red. De nuevo, el poder no está solo en el producto. Está en la ruta. La computadora organiza, la tienda vende, el cable sincroniza, el iPod reproduce. Apple controla la experiencia de principio a fin. Luego llegan las tiendas físicas de Apple. Muchos analistas creen que es una mala idea abrir locales cuando otros fabricantes venden a través de grandes cadenas. Jobs ve otro problema. Si una computadora diferente se coloca en un pasillo lleno de vendedores que no saben explicarla, la experiencia muere antes de empezar. Así que Apple controla también la habitación, la luz, la mesa, la demostración, la conversación con el cliente. Cada nuevo paso parece pequeño, pero juntos forman una máquina mucho mayor que cualquier aparato individual. Y esa máquina prepara el siguiente movimiento: un teléfono. A mediados de los años 2000, el teléfono móvil todavía está cubierto de botones fijos. Cada botón ocupa espacio para una sola función. Los operadores telefónicos controlan gran parte de lo que puede aparecer en el aparato. Los fabricantes añaden menús, teclas,
capas. Jobs mira ese objeto y ve una computadora mal resuelta. Dentro de Apple, distintos equipos experimentan con una tableta, con pantallas táctiles y con un teléfono. El trabajo es secreto, difícil, lleno de prototipos que fallan. No es la obra de un hombre aislado. Ingenieros, diseñadores, especialistas en software, negociadores, fabricantes, todos empujan una idea hacia la realidad. Pero Jobs cumple una función que pocos pueden cumplir. Mantiene la pregunta brutalmente simple. ¿Qué sobra? ¿Qué se interpone entre tu dedo y lo que quieres hacer? En enero de 2007, camina sobre un escenario con una pantalla enorme detrás. Dice que Apple presentará 3 productos. Un reproductor de música con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un dispositivo para navegar por Internet. Repite la lista. El público empieza a entender. No son 3 aparatos, es uno. Y cuando Jobs pronuncia su nombre, el pequeño rectángulo que terminará gobernando una parte enorme de la vida moderna acaba de entrar en la sala. El primer iPhone descansa en la mano de Jobs. Casi toda su parte frontal es vidrio. No hay un teclado lleno de letras de plástico. No hay un botón distinto para cada tarea. La superficie cambia según lo que necesitas. ¿Quieres escribir? Aparece un teclado. ¿Quieres mirar una foto? Desaparece. ¿Quieres acercarla? Separas 2 dedos. ¿Quieres recorrer una lista? Deslizas la mano y el contenido parece moverse con peso. Hoy esos gestos resultan normales. En 2007, parecen una conversación nueva entre el cuerpo y la máquina. El gran avance no es solo técnico, es emocional. Tocas directamente la cosa que deseas. La distancia entre intención y resultado se hace más corta. Ahí regresa la vieja hoja de caligrafía, la papelera del Macintosh, la carcasa del iMac, la rueda del iPod. Décadas de obsesión reunidas en una placa de vidrio. El iPhone tampoco nace perfecto, es caro. La primera versión utiliza una red lenta, no permite copiar y pegar, y al principio no ofrece una tienda abierta de aplicaciones nativas como la que conoceremos después. Pero un año más tarde llega la App Store. Ahora otras personas pueden construir pequeños programas para el teléfono. Un mapa, un juego, una cámara distinta, una red social, un banco, una herramienta de trabajo. El objeto deja de tener una función fija, se convierte en una plataforma. Una plataforma, dicho simple, es un lugar donde otras personas construyen negocios y experiencias encima de la base que tú controlas. Apple vende el aparato, aprueba la puerta de entrada, cobra una parte de muchas transacciones y decide qué puede vivir dentro de su jardín. La integración que hacía agradable el Macintosh se transforma ahora en una estructura económica mundial. El resultado cambia la vida diaria. Cómo esperas un tren, cómo encuentras una calle, cómo fotografías a tus hijos, cómo escuchas música, cómo trabajas, cómo discutes, cómo te distraes cuando no quieres sentir silencio. El teléfono te libera de muchos lugares y al mismo tiempo hace que una pantalla pueda seguirte a todos. Sería falso culpar a Jobs de cada consecuencia posterior. También sería ingenuo contar esta historia como si solo hubiera entregado comodidad. El rectángulo de vidrio abre una puerta a la creatividad, la conexión y el conocimiento. También abre una puerta a la atención permanente, a la dependencia y a empresas que aprenden a competir por cada segundo de tu mirada. El objeto más humano de Jobs termina modificando hábitos humanos que nadie controla del todo. Mientras Apple asciende, Jobs no se convierte en un líder amable de repente. Sigue pudiendo despedir una idea con una palabra. Sigue exigiendo secretos, plazos imposibles y un nivel de detalle que desgasta a la gente. Las presentaciones muestran a un hombre solo sobre el escenario. Detrás hay miles de personas. Diseñadores como Johnny Ive, especialistas en software, responsables de operaciones como Tim Cook,
trabajadores en cadenas de suministro repartidas por el mundo. El mito del genio solitario es útil para vender una historia, pero ningún iPhone cabe en la cabeza de una sola persona. El don de Jobs no consiste en hacerlo todo. Consiste en reconocer qué debe existir, reunir a quienes pueden construirlo y negarse a dejar que la idea se diluya hasta parecerse a todo lo demás. Ese don crea productos extraordinarios y concentra un poder extraordinario en quien decide qué es esencial y qué debe desaparecer. Entonces aparece una limitación que no responde a una presentación. En 2003, Jobs descubre que tiene un tumor neuroendocrino en el páncreas, una enfermedad distinta del tipo más común de cáncer pancreático. Los biógrafos describen que aplaza durante meses la cirugía recomendada mientras prueba otras opciones. No es honesto reducir todo el desenlace a esa decisión, pero la escena contiene una ironía dolorosa. El hombre que había construido una carrera rechazando límites intenta negociar también con su propio cuerpo. Esta vez, la realidad no se distorsiona. Puede exigir otra versión de un teléfono. No puede ordenar otra versión de sí mismo. Y mientras el mundo ve a Apple acercarse a la cima, Jobs empieza a escuchar un reloj que ningún producto puede detener. En 2005, Steve Jobs se coloca frente a los graduados de Stanford. No lleva una computadora nueva. No intenta vender nada. Cuenta 3 historias. Habla de abandonar la universidad, de ser expulsado de Apple, de la enfermedad. Y explica que recordar la muerte ayuda a quitar del camino el orgullo, el miedo y la vergüenza. En él, esas palabras ya no suenan como una frase preparada. Sabe que el tiempo no es una idea, es una cantidad que disminuye. Durante sus últimos años continúa trabajando. Apple presenta el iPad, una lámina de vidrio que convierte la computadora en algo que puede sostener como una revista. Jobs impulsa el diseño de una nueva sede circular en California, un enorme anillo de cristal que parece una última obsesión convertida en arquitectura. Pero su cuerpo se vuelve más frágil. Se somete a tratamientos, recibe un trasplante de hígado, se aleja por periodos y regresa. Cada aparición pública muestra la misma contradicción. La voz todavía controla la sala. El cuerpo ya no. En agosto de 2011, renuncia como director ejecutivo. En una carta breve, dice que siempre había prometido avisar cuando ya no pudiera cumplir sus funciones, y que ese día había llegado. Tim Cook asume el mando. Esto también forma parte de salvar Apple, construir una empresa que pueda continuar cuando el fundador ya no está. El Jobs joven había querido que Apple fuera inseparable de él. El Jobs final tiene que entregar la silla. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs muere a los 56 años. Fuera de las tiendas de Apple aparecen flores, notas, manzanas mordidas, pantallas encendidas. Personas que nunca lo conocieron levantan sus pantallas como pequeñas luces. La imagen es extraña. La gente utiliza una máquina para llorar a un hombre que dedicó su vida a hacer que las máquinas parecieran menos frías. Ahora volvamos a la primera sala. La mesa larga, las carpetas, la silla del fundador. ¿El consejo se equivocó al apartarlo en 1985? Sí, y no. Se equivocó si creyó que Steve Jobs estaba acabado. Se equivocó si pensó que su visión podía reemplazarse con procesos y presentaciones. Pero tenía razones para temer al hombre que era entonces. El joven Jobs podía encender a un equipo y quemarlo en el mismo movimiento. Podía ver el destino de un producto y perder de vista la estabilidad de la empresa. No sabía todavía que el enfoque no consiste solo en obligar al mundo a decir sí. Consiste en tener la disciplina de decir no. No volvió convertido en santo. Volvió con cicatrices, con otra compañía fallida que contenía un software extraordinario, con un estudio de cine que le había enseñado el poder de la historia, con una idea más clara de qué debía proteger y qué debía cortar. Apple no fue salvada por un solo objeto.
fue salvada por una secuencia de decisiones. Reducir, concentrar, unir hardware y software, aceptar un acuerdo incómodo cuando hacía falta, confiar en un grupo pequeño y brillante, y hacer que la tecnología dejara de sentirse como tecnología. Guarda ahora 2 objetos, la silla vacía de 1985 y el rectángulo de vidrio que quizá tienes cerca de la mano. Entre uno y otro hay 12 años de exilio, un cubo negro que casi nadie compró, una película sobre juguetes, una empresa al borde de perder su identidad, y un fundador obligado a aprender que una visión sin disciplina puede destruir lo mismo que intenta crear. Esa es la razón por la que su caída importa. No porque todo sufrimiento convierta a una persona en mejor, no porque ser expulsado garantice un regreso, sino porque, en este caso, el hombre que fundó Apple no era todavía el hombre capaz de salvarla. Tuvo que perder el control de su imperio para entender qué parte del control era esencial y qué parte era solo miedo. Al final, la verdadera obra de Steve Jobs no fue una computadora, ni un reproductor, ni un teléfono. Fue una forma de acercar la máquina a la persona hasta que la frontera casi desapareciera. A veces, esa cercanía nos dio libertad. A veces, nos hizo depender más de la pantalla. Como él mismo, su legado no es limpio. Es brillante, incómodo, hermoso, controlador. Y la silla de aquella sala ya no parece solo el lugar del hombre expulsado. Parece el punto exacto donde su primera vida terminó, y donde, sin que nadie pudiera verlo todavía, comenzó el regreso.